Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Emmanuel y bienvenidos a este nuevo video en su canal Emmanuel Vlogs. No caben dudas de que Game of Thrones es uno de los programas de televisión más populares y aclamados por la crítica que se haya hecho. Y Kit Harington, quien interpretó a Jon Snow, ahora tiene muchas historias para contar luego de tanto éxito. Jon Snow fue el personaje más importante en la totalidad de Juego de Tronos, y Kit Harington dedicó mucho trabajo y tiempo a perfeccionar a este personaje. Desde una audición que salió bien pero no comenzó como esperaba, hasta encontrar el amor de su vida. Estas son 3 curiosidades de Kit Harington que quizás no conocías del actor de Jon Snow y la épica serie de HBO Game of Thrones. Número 1. Audicionó para Jon Snow luego de una pelea. Kit Harington dedicó mucho trabajo y tiempo a perfeccionar el personaje de Jon Snow en Juego de Tronos, incluso al momento de audicionar para el personaje. Con muchos actores audicionando para el papel, Harington se ganó un lugar en el casting debido a una curiosidad en su cara. La noche antes de que planeara presentarse para interpretar a Jon Snow en Juego de Tronos, se metió en una pelea desagradable. El actor, que estaba en un McDonald's comiendo con su novia, se enfrentó a un hombre del doble de su tamaño, que según reveló en una entrevista comenzó a decir cosas groseras a su pareja. Kit Harington se enfrentó a esta persona y se llevó la peor parte: tener un ojo negro solo 24 horas antes de hacer una audición de televisión importante. Debe haber puesto a Harington en pánico. Sin duda, los creadores de Juego de Tronos sabían que a la persona que escogieran para interpretar a Jon Snow tendría que ser alguien especial. Ver a Kit Harington entrar con un ojo negro podría haber significado inmediatamente una persona sin miedo a las peleas que el personaje iba a tener que enfrentar, dado que Jon Snow también sería maltratado ocasionalmente en varias batallas de Juego de Tronos. Ver a Harington con peor aspecto era la mejor prueba de maquillaje de la vida real. Después de completar la audición, el actor consiguió el trabajo y se expresó al respecto. El actor dijo: "Creo que el hombre que me golpeó en la cara puede haberme ayudado a conseguir el trabajo. Entonces, si estás mirando, gracias". Imagínense la reacción al saber que inesperadamente creó en Kit Harington una superestrella de la televisión. Podría haber sido su propio pequeño secreto para evitar la vergüenza pública. Lo que nunca supimos es quién ganó la batalla en ese McDonald's. Número 2. La fama de Jon Snow le dio ciertos beneficios, pero no de los normales. La combinación del programa con algo de intriga política, violencia en su medida, romance, tabú y actores increíbles durante 8 temporadas resultó ser una combinación increíble. Eso es Game of Thrones y al parecer algunos se aprovecharon de eso. Jon Snow fue presentado por primera vez a los fanáticos de Juego de Tronos como el hijo bastardo del trágico Ned Stark, el señor de Winterfell. Jon, aunque amado por su padre y su medio hermano, siempre fue el lobo solitario de la familia y soñaba con una forma de demostrar que era digno del nombre de su padre. Después del impresionante final de la 5ª temporada, los fanáticos apasionados de Juego de Tronos se vieron obligados a preguntarse sobre el futuro de Jon Snow y preguntarse si el querido personaje estaba vivo o muerto.
Esto llevó a muchos fanáticos de Juego de Tronos a especular e investigar con el objetivo de saber si Jon Snow se había terminado para siempre. Uno de estos fanáticos de Game of Thrones era un oficial de policía, que detuvo a Harrington por exceso de velocidad. Según algunas fuentes, el oficial le ofreció a Harrington una opción: revelar si Jon vivió o murió de cara a la próxima temporada o pagar la multa por exceso de velocidad. Si bien se suponía que Harrington debía guardarse la información para sí mismo, el actor optó por revelar el secreto, a lo que el oficial respondió: en camino, Lord Comandante. El oficial aparentemente se guardó el spoiler masivo para sí mismo y los fanáticos de Game of Thrones se sorprendieron gratamente al ver a Jon Snow de regreso con vida y no tan bien en la sexta temporada. Número 3. Conoció el amor de su vida, Rose Leslie. Kit Harington y Rose Leslie interpretaron a la pareja en pantalla Jon Snow y Brienne durante 3 temporadas. Durante las temporadas 2 a 5 de Juego de Tronos comenzaron un romance en la vida real, mientras sus personajes se enamoraban el uno del otro en la pantalla. A pesar de que solo tuvieron 3 temporadas juntos, Jon y Brienne compartieron grandes momentos. Se conocieron durante la temporada 2, episodio 6, Los dioses antiguos y los nuevos, cuando Jon fue más allá del muro. Pero Jon no se atrevió a ejecutarla, y esa vacilación terminó costándole. Los hermanos de Jon terminaron dejándolos atrás y perdiéndolos. Jon mantuvo a Ygritte como su prisionera, y ella coqueteaba con él cada vez que se podía, bromeando constantemente con Jon Snow. Ygritte finalmente terminó saliéndose con la suya. Leslie dice que se siente increíblemente privilegiada por tener ese eslogan. Admite que muchas personas probablemente piensan que es la cosa más irritante del mundo, pero también están aquellos fanáticos de Game of Thrones que lo encuentran entrañable. Leslie también recordó el día que ella y Harrington filmaron esa escena erótica. Dijo que era un set cerrado, lo que limitaba el número de personas presentes. Ella recuerda que fue un momento así porque los dos amantes finalmente se estaban uniendo. La futura madre dice que fue muy divertido mostrar el lado promiscuo de su personaje en Juego de Tronos, que quería enseñarle a Jon Snow algunas cositas. Leslie también recuerda sentirse muy segura y disfrutar del día. Definitivamente una historia de amor bastante extraña, y te recuerdo que puedes compartir el video, darle like, suscribirte al canal si aún no estás suscrito, y si quieres donar, abajo te dejaré mi dirección de Bitcoin. Puedes conseguir todas mis redes sociales también abajo en la descripción y en el comentario fijado. Tengo Instagram, Twitter y Facebook. Además, también encontrarás los grupos de series y películas de Facebook y Telegram para que te unas. Allá nos vemos. Y bien, amigos, sin más nada que agregar, soy Manuel y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.